Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Yox Talks, Descubriendo Rutas. Voy a darle la bienvenida a Enrique Estanciola. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Te agarré conectando algo ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Sí, sí, justo se me había sentido. Bien, muy bien. La verdad que re lindo. Hoy tuvimos un día hermoso acá en Mendoza, de sol, calorcito. Comimos un locro ahí en el patio de casa con los chicos, así que Qué lindo, qué muy rico, bien. qué patriota. Este, sí, se ve que acá bueno, acá en la zona se ve que es bastante común porque me costó bastante conseguir maíz blanco por todos Ajá, lados, así que todo el mundo haciendo locro. Sí. buenísimo. Así que bueno, muy bien, ¿Ahí con tu familia? muy bien. ¿Vivís en Mendoza? Sí, sí, con mi familia en Mendoza, con eh, mi familia es de Yamila, mi esposa, y 5 chicos, Sofía, Alexis, Uriel, Tobías y Belén. Así Ajá, que sí, toda una tribu, la verdad que no tenemos para aburrirnos. qué bien. Así que ¿Y muy vos sos lindo. de ahí nacido en Mendoza? No, yo, bueno, en realidad sí, pero en realidad me crié en San Juan. Ujú. Nací acá en Mendoza, pues mis viejos son mendocinos, mis padres son mendocinos, pero me crié en San Juan. Eh, Así que bueno, y a los 18, o sea, hice toda la escuela en San Juan, y a los 18 me fui a vivir a Buenos Aires, y viví en Buenos Aires hasta hace 4 años. Ajá. ¿Y ahí te Sí, formaste? así que mira, me formé en la UCA, en la Católica, estudié sistemas. Ujú. En ese momento la facultad estaba en Colegiales, ahora está la Facultad de Agronomía, este, cerca del mercado de Dorrego, por ahí, Ujú. en una zona medio rara, medio con descampados, digamos, que hay por ahí. Este, mm, Así que bueno, estudié sistemas. La verdad que eh, yo cuando yo aprendí a programar a los 13 años con una Commodore 64, y la verdad es que me encantó. Cuando aprendí a programar, descubrí como una forma nueva de jugar y de crear cosas. Yo de chico siempre me gustaba crear, me hacía mis juguetes, no sé, desarmaba autitos de Scalextric para hacerme lanchas, para hacerme autos a control remoto, no sé. Este, Me hacía veleros con botellas de plástico. Bueno, Qué loco. así que bueno, y cuando aprendí a programar, empecé a hacerme algunos, no digo que muchos juegos, digamos, no me daba por ahí para tanto, pero sí algunos programas que me empezaron a servir, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en la secundaria me hice un programa para unas fórmulas químicas, digamos, que me sirvió para estudiar química, que me costaba un montón. Este, y descubrí que se podían hacer cosas interesantes, digamos, solo escribiendo, solo, eh, como es solo haciendo, solo escribiendo palabras, Códigos, digamos, ¿no? claro. Te hago una pregunta. En esa época, ¿de Escribiendo dónde sacaste esa información? ¿De dónde la obtenías? para estudiar, Sí, para... digamos, para aprender a programar. Ujú. Hice un cursito en un instituto, Ajá. que enseñaban Basic, Logo y demás. Ajá. Compré algunos libros, estamos hablando de los años Claro, 80, ¿no? Sí, sin internet, sin nada. por eso. Este, y bueno, eso, no mucho más que eso. Bueno. Y tenía algunos libros que te enseñaban algunos ejercicios, ¿viste? Bueno, eh, bueno, después
la cuestión es que me gustó mucho esto de poder crear. Entonces cuando llegó un momento, bueno, bueno, que iba a estudiar y dije, la verdad es que me gusta mucho esto de computación. No me gustaba mucho toda la parte más técnica, digamos, toda la parte de redes, toda la Claro. parte, este, pero sí me gustaba la parte de crear, de desarrollar sistemas, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería hacer desarrollo. Me fui, averigüé en San Juan, aquí en Mendoza y demás, todavía las carreras estaban muy en pañales. Ujú. Averigué algo en Córdoba, bueno, finalmente me decidí por Buenos Aires. Y la verdad es que en la facultad hubo un montón de cosas que, bueno, que me costaron, como este, algo para, que yo siempre le digo, no sé, a mis hijos y los chicos por ahí más jóvenes, mis sobrinos y demás que están estudiando y que les cueste. Digo, la verdad por ahí, no sé, por ahí con suerte, un tercio de las materias que tenés en la facultad te sirven, te gustan, te apasionan. Y se junta que, no sé, que la materia te encanta y que el profe es genial y demás. El resto, y la tenés que sufrir, la tenés que llevar adelante, y quizás algún día algo de eso te sirva, y si no, te sirve, la verdad, más que nada para, digamos, como entrenamiento A la vida. para la vida, porque en el trabajo mil cosas vas a tener que hacer que no te gustan, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el título me sirvió. Gracias al título después pude ir a estudiar afuera, estudiar un posgrado, dar clases, digamos. Por ahí muchos chicos por ahí se preguntan, bueno, ¿para qué miércoles me sirve un título? Yo en tercer año quería alargar todo porque, digamos, tuve ahí como un bajón, una crisis de que no quería seguir estudiando, pero bueno, mis viejos me insistieron en que siguiera, que bueno, eso, que tuviera el título y después decidiera qué hacer y la verdad es que fue un muy buen consejo. Eh, Apenas me recibí, empecé a trabajar en desarrollo. La verdad es que tuve también ellos, mis viejos, me apoyaron, me bancaron toda la carrera y con bastante sacrificio y, y no tuve que trabajar mientras estudiaba. Eh, que eso estuvo buenísimo porque Claro. la verdad es que me cuesta mucho tener la atención dividida. Y bueno, empecé en desarrollo, viste, en alguna empresita chiquita, bueno, después en algo más grande. Eh, Terminé trabajando en una consultora subcontratada por IBM para un Ujú. proyecto grande de AFIP. Este, y bueno, ahí fue como mi gran, digamos, ahí salté un poco a las grandes ligas, como Claro. dicen en las pelis. Este, que fue un gran proyecto, digamos, hicimos sistemas para AFIP, que sus usuarios eran todos empleados de AFIP en todo el país. Ajá. Eh, eh, y ahí tuve mis primeros desafíos, digamos, en cuanto a usabilidad. También coincidió con la llegada de Internet, porque esto debe haber sido el año 95, 96, por ahí. Ujú. Eh, un tiempo antes, mientras estaba en la facultad, un profesor que nos juntó a algunos de los alumnos de ahí de la UCA que estábamos con interés de hacer algo más, eh, nos armó un grupito de estudio que era muy libre, digamos, cada uno elegía su tema y además lo que le interesaba. Y yo medio que no daba pie con bola porque era todo como muy abstracto, ¿viste? Uno estudiaba, no sé, expresiones regulares, pero a nivel sintáctico y qué sé yo, y formal, qué sé yo. Otros Ujú. estudiaban, no sé, assembler, este, bueno, otros estaban, no sé, haciendo sistemas operativos, ¿viste? Toda una cosa a un nivel profundo, bueno, porque él quería hacer un grupo de estudio, eh, digamos, más cercano a ciencias de computación que a desarrollo de sistemas de software, ¿no? Este,
El profesor se llama Hugo Rickebur y vive acá en Mendoza ahora. Ya está retirado, pero bueno. Bueno, la cuestión es que en un momento él me dice, mira, yo creo que por ahí te puede interesar. Y me tiró, viste, él tenía suscripción a revistas de Estados Unidos de computación. Ujú. Y me dice, mira, tengo este material de Human Computer Interaction. Dice, léelo a ver qué te parece. Ajá. Bueno, lo leí y digamos, me sorprendió, digamos, que desde computación hicieran un planteo de la relación entre el ser humano y la computadora y demás. Si bien era todo bastante duro, digamos, era todo de psicología cognitiva, de percepción, vista, ¿no? Había muchísimas cosas sobre visión. Pero bueno, por lo menos fue una cosa, digamos, una perspectiva que era distinta, digamos, que no era solamente lo abstracto, matemático y demás. Al contrario, era sumamente concreta. Y la verdad es que eso ensambló para mí, es como que hice clic porque yo venía con una formación humanista muy fuerte, ¿no? Tanto de parte de mi casa, digamos, de, de mis viejos, como en el colegio, en la Acción Católica, digamos, de joven había militado en la Acción Católica y, este, de hecho, en esa época en la facultad también, y teníamos una formación humanista, católica muy fuerte, donde la visión del ser humano, digamos, la visión antropológica era lo central, ¿no? Es lo central. Entonces, esto para mí enganchó perfectamente. Dije, bueno, con esto puedo ver cómo crear software, crear tecnología, Ujú. ¿sí? Al servicio del ser humano. Eso fue como claramente, digamos, eh, el enfoque que después orientó mi carrera, ¿no? Eh, entonces, bueno, a partir de ahí empecé a leer algunas cosas y bueno, y pronto, digamos, fui descubriendo a los personajes que más me fueron formando. En eso, eh, les puedo presentar algunos, seguramente muchos lo conocen, pero bueno, les cuento. Este es el primer libro que me compré que me sirvió mucho y digamos que ya fue de lleno, está viejito, es traducido al español. Lo compré en una feria del libro, tienen los dibujos viejos, no sé si alcanzan a ver. Ya. Sí, sí. Este, lo encontré en una feria del libro, en una de esas stands que hay de libros viejos. Este, Esto no era de segunda mano, pero evidentemente no lo habían podido vender a ningún lado. Y bueno, estaba ahí arriba de todo, vi la tapa y dije, no, ¿y esto qué es? Y demás. Creo que había sentido nombrar a Norman en algún artículo, ¿no? En algún, en algo en internet que había visto, pero bueno, a partir de ahí esto fue impresionante. Qué bueno. Bueno, y el libro me empezó a dar algunas, o sea, primero, fue el primero que me orientó en decir, bueno, cómo hay que desarrollar para las personas, ¿no? Tener en cuenta cómo piensan, cómo pensamos todos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro, digo, porque yo me incluyo como usuario, ¿no? Cómo usamos las cosas, como por ejemplo la dificultad para diseñar algo que los usuarios lean y demás y tengan en cuenta este, lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí, mientras trabajaba para FIP, tuve un problema bastante importante con un programa que tenían que usar mis usuarios y que cometían sistemáticamente el mismo error porque básicamente no estaban leyendo no estaban leyendo la operación que tenían que hacer y bueno, el 90% de las veces eh, tenían que hacer una operación, era una aplicación para seguimiento de casos judiciales para la FIP.
Ujú. El 90% de las veces los usuarios seguían adelante, o sea, el contribuyente elegía seguir adelante con un juicio Bien. sin apelar, y no sé, el 10-20% elegían apelar. Entonces, los usuarios que eran empleados de AFIP, cuando les tocaba hacer lo distinto, que era apelar, se equivocaban y lo que elegían era desistir que seguir adelante con el juicio, ¿no? Aceptar la multa y demás. Claro. Y cuando leí a Norman acá en este libro, vi, entendí un poco mejor el mecanismo, ¿no? de, este, de falta, digamos, de cómo, de la falta de atención y de las lagunas de ejecución Ujú. y de control que hay. Entonces, no me dio todas las respuestas en cómo debía diseñar, eso lo tengo más en claro hoy, ¿no? Ujú. Además que en ese momento ahí estaba programando en Google Forms, que era muy plana la interfaz, ¿no? O sea, solamente texto, no tenía texto, no tenía tipografías, no tenía color, no tenía negrita, no tenía iconos, Claro. ¿no? Era claro, una interfaz de caracteres, eh, como para, digamos, como si fuera DOS, ¿no? Por ahí o Linux. Bueno, la cuestión es que con esto fue un primer contacto fuerte, te diría concreto, en mi trabajo, haciendo desarrollo, digamos, un desafío de desarrollo que me costó superar, en el sentido de decir, Bien. no sé cómo hacer que los usuarios no cometan este error, ¿sí? El error, además, generaba bastante costo en cuanto a tiempo, porque había que deshacer la operación. Realmente me tocaba a mí hacer eso, tenía que cocinar la base de datos. Bueno, era bastante problemático, ¿no? Eh, lo resolví cambiando el diseño de las pantallas, o sea, pidiendo algunos datos más para la apelación. O sea, como artificialmente hacerlo más difícil. Y ahí, al poco tiempo de eso, después vine a trabajar acá casi prácticamente un año a Mendoza, yendo y viniendo todos los fines de semana, para la Dirección de Rentas de Mendoza. Y ahí ya entré en contacto con Eduardo Merkovich, que me tiró algunas, digamos, cuando la verdad es que el encuentro con Eduardo fue también fundamental, porque él me dio una orientación más, hasta ahora había tenido como una aproximación más teórica, podríamos decir, al tema de, sobre todo interacción humano-computadora, psicología del diseño, Claro. pero con Eduardo tuve una visión más práctica hacia cómo diseñar para tener mejor lo que hoy llamaríamos experiencia de usuario, ¿no? En ese momento eh, le llamábamos usabilidad, nada más. Entonces, ahí uno de los libros o mejor dicho, el libro que él me recomendó y que me lo devoré, digamos, en cuanto me lo pude comprar, en esa época vivíamos todavía con el 1 a 1, digamos, teníamos buenos envíos, bueno, así que uno de los primeros libros que me compré en Amazon y envío a casa fue Usability Engineering, de Jacob Nielsen. Como verán, está todo resaltado todavía, se nota el resaltador. Este, y realmente fue la clave para empezar a trabajar en usabilidad, ¿no? Si bien me costó muchísimo conseguir que, digamos, todavía que me dieran bola en las empresas a trabajar en esto, ¿no? Yo me acuerdo, trabajaba en una consultora mediana que tenía clientes importantes y yo les decía, ofrezcan el servicio, digamos, así como tienen ustedes servicio, por ejemplo, de administración de base de datos o, ¿no?, servicios técnicos especiales, aparte del típico programa servicio de desarrollo de sistemas,
ofrezca el sistema, el servicio de usabilidad y demás. Pero bueno, no lo veían, bueno, sí, no sé, qué sé yo. Bueno, entonces lo que empecé a hacer es yo como desarrollador, empecé a ser el líder del proyecto. Entonces lo que empecé a hacer es, me daba libertad para planificar el proyecto donde estaba, ¿no? En cómo llevarlo adelante y demás. Entonces yo empecé a aplicar esta metodología, digamos. Y dentro del tiempo estimado, además muchas veces me daban a mí también el tener que estimar los tiempos y planificar. Entonces, yo mismo por ahí les ponía, ponerle en el plan, bueno, un tiempo de relevamiento y análisis, ¿sí? Cosa en los términos propios de sistemas y de metodología de cascada, ¿no? Hacía un plan tipo cascada. Pero después aplicaba diseño centrado en el usuario, en la parte de relevamiento, hacía entrevistas, este, eh, hacía test con usuarios, bueno, y la verdad que los usuarios tuvieron una respuesta fantástica, ¿no? Porque por primera vez encontraban a alguien que los escuchaba, que los tenía en cuenta, ¿no? Así que empecé a ver que realmente eso era lo que me gustaba y también empecé a ver que era efectivo, o sea, no solamente que era, bueno, estaba cumpliendo mi sueño y más, no, no, realmente era efectivo porque este, eh, típicos proyectos que se complicaban por malos entendidos entre el desarrollo y el cliente, esos malos entendidos se podían resolver rápidamente con prototipación y test, digamos, Claro. no es ninguna ciencia. Y te hago una pregunta, ¿eso Bien. se podía Sí. medir en esa época? Medir, Sí, perdón. medir. Si podías medir La verdad es que en ese momento no medíamos mucho, como para decir, bueno, ¿qué diferencia hay? Lo que sí te puedo decir es en cuanto eh, a, a éxito del proyecto. O sea, el proyecto se podía hacer e implementar en los tiempos estimados, Claro. ¿no? En ese sentido, sí, digamos. Comparado con, te diría, no sé, el 99% de los proyectos de, estimados con metodología de cascada, que todos había que extenderlos, Sí, digamos. mucho retrabajo, digamos, claro. Totalmente. Pues, digamos, de ahí después, o sea, por eso es que después surge la metodología ágil y demás, o sea, y también el diseño centrado en el usuario, o sea, el ciclo iterativo surge también como una contrapropuesta a la metodología lineal que había fracasado por años. O sea, Claro. si querés la medida es eso. Y también es algo subjetivo, ¿no? Pero sí en cuanto a, pero totalmente palpable de la satisfacción de los usuarios, ¿no? Si bien yo trabajaba, hasta ese momento siempre trabajaba estamos hablando de proyectos para digamos, para un público específico, ¿no? Empleados de una empresa o de una institución y demás. Ujú. Eh, Después vinieron los trabajos de la web, que ahí sí ya había necesidad de medir el impacto en conversión, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, estamos midiendo ahí en, en vez, o sea, te diría medible en cuanto a eh, algo típico del trabajo de sistemas, del desarrollo de sistemas, era la insatisfacción de los usuarios, la renegociación de contratos, incluso en algunos casos juicios, Ujú. sobre todo en proyectos muy grandes como esto, ¿no? Para empresas grandes o organismos del Estado, bueno, este, eh, proyectos muy difíciles y que realmente no entiendo cómo los hacíamos tan de espaldas al cliente y al usuario. Sí, sí. Eh, era muy loco, era suicida, digamos. Sí, sí, uno Y firmaba algo estaba al principio. normalizado.
¿Cómo, perdón? Que sí, que alguien firmaba algo al principio y en 2 años tenía un Sí, resultado que nunca había validado. Sí, una locura. claro, sí. Obviamente había entregas parciales, pero y después venían las idas y venidas, pero bueno. La cuestión es que a mí eso me pareció siempre una locura y, eh, y además de eso, veía que el resultado final estaba muy lejos de lo que se esperaba. Y siempre estaba el tema este de la promesa de que el software cambiara la vida de una institución, ¿entendés? Claro, Y esa promesa nunca se cumplía. Este, y si uno se fija un poco para atrás, yo creo que si bien el software tuvo un impacto muy grande en el mundo, digamos, este, digamos, desde la segunda, básicamente nace la industria, el software nace con la Segunda Guerra Mundial, pero si se fijan hasta los años 80 o 90, el impacto que tiene es muy bajo, porque de hecho yo veía, por ejemplo, que no me quedaba otra que vivir en Buenos Aires, porque ahí en Buenos Aires es donde se hacía el desarrollo, claro, ¿sí? Y yo veía que si me quedaba vivir en San Juan, lo único que iba a poder para trabajar era o dar clases, que era vivir con muy poco, o trabajar en algún organismo del Estado, de la provincia, o, no sé, o de la nación, manteniendo sistemas, o sea, claro. actualizaciones y demás. Porque el desarrollo estaba en manos de muy pocos, ¿sí? La verdad es que el gran cambio que hizo la web fue esto, digamos, que se repartiera mucho más, primero el acceso, ¿no? A la información, a un montón de cosas. Eh, Después que hubo un montón de necesidad, digamos, se creó un montón de necesidad porque de pronto todos los, todas las empresas, todos los organismos, todas las instituciones querían tener una página web, querían tener este, rápidamente comienza el tema del comercio electrónico, el tema de digamos, medios de información, revistas, diarios y demás. Eh, digamos, de pronto apareció todo una nueva forma y eh, hasta el momento veníamos haciendo sistemas digamos, para un público cautivo, que era empleados, ¿no? De una gran empresa o de una gran organización. O eh, el software masivo, básicamente Microsoft, ¿sí? Y algunos otros que andaban por ahí, pero digamos, grandes empresas en Estados Unidos que, viste, nunca soñabas con llegar a trabajar en desarrollar un Word, Claro. ¿sí? Un sistema operativo, digamos. Entonces, eh, el campo que teníamos realmente era muy limitado. El público cautivo, por ejemplo, mi mismo público, ¿no? Empleados de AFIP, implicaba que las ventajas de usabilidad eran relativas, en el sentido de que eh, siempre cabía, digamos, para un gerente o para un director y demás, cabía o sea, todavía había mucha mentalidad o cabía el escape de decir, bueno, si no entienden cómo usar esto, los capacitamos. Claro. Si, ponele, hasta incluso hay un error como el error este que pasaba a mis usuarios, se arregla, se cocina en la base de datos. Cuesta un poco más, sí, hay un poco de quilombo, pero se puede hacer. Eh, Eficiencia, digamos, no hacía mucha falta porque, bueno, en el caso de AFIC, por ejemplo, bueno, sí, qué sé yo, tardaba mucho más la carga de declaraciones juradas porque eran, las empresas grandes, ¿no? Tenían unas pilas de disquete que el tiempo más que nada se lo llevaba la lectura de los disquetes, no tanto el tiempo de operación del usuario. Eh, y sobre todo esto, ¿no? La idea de que educándolos, digamos, capacitándolos con cursos y demás, y penalizándolos cuando se equivocan, de esa forma, o sea, la carga estaba siempre puesta sobre el usuario. El usuario tenía la responsabilidad y el trabajo de
capacitarse, estar atento, no cometer errores y demás. Con lo cual, no había tanta necesidad de, o veían ellos, creían ellos que no había tanta necesidad de diseñar que sea usable, ¿sí? Que cometas menos errores, que sea fácil, que no requiera capacitación. Hasta que aparece la web. La web, la verdad que fue el gran cambio, porque de pronto tenés un montón de gente que ni conoces, ni sabés el nombre, ni la cara, ni sabés ni dónde están, y son tus usuarios, de pronto. Y tienen que aprender de cero lo que estás haciendo, lo que vos hiciste. Claro. Incluso, si querés tener un negocio que venda, tenés que hacer que sea usable. O sea, eso a nosotros nos cambió la vida, digamos, en cuanto a carrera. De pronto nos volvimos las estrellas. No fue tampoco que nos hicimos ricos en el sentido que todo el mundo nos pagó $1.000.000 por hacerte la página web. Al contrario, ya sabemos que salieron un montón de gente a hacer páginas web. Pero sí empezamos, viste, los que venían de vuelta de hice la página web. Sí, me salió, no le salían 2 mangos, pero fracasaban, no convertía. O tengo este problema, los usuarios me llaman que no saben cómo comprar y demás. Entonces ahí empieza a surgir, realmente empieza a haber más demanda. Guarda que todo este proceso que te estoy contando en Argentina pasó también igual en Estados Unidos, en Europa y demás. No, en ese sentido, Argentina no ha sido tan distinta que los otros. Sí, él ha ido más lento en ir buscando soluciones, ¿no? En ir ofreciendo soluciones. Pero bueno, la cuestión es que ahí en la misma empresa donde yo trabajaba, tuvieron algunos clientes justamente que le habían hecho página web y que los clientes volvieron diciendo no es lo que yo esperaba, empezaron a pedir una nueva versión y ahí alguien en la empresa se acordó que Enrique hinchaba con esto de la usabilidad y demás. Entonces me llamaron para rediseñar una página. Así que ahí empecé a hacer los primeros trabajos de diseño, prototipación y test para la web. Tengo una pregunta, Enrique. Sí. En esa época que vos ya estabas trabajando en usabilidad, ¿te juntabas con gente Sí. en Buenos Aires, salía a comunidad? Algo de eso que... Bien. Mira, la verdad es que la gente que yo conocí era muy poco, estaba en la búsqueda justamente porque me daba cuenta, digamos, que yo solo no podía hacer nada. Y sobre todo, me di cuenta muy pronto de esto de que, a ver, que yo quería trabajar en esto, ¿sí? Quería dejar de programar y quería dedicarme a diseñar y a hacer no sabía muy bien cómo se llamaba en ese momento, pero básicamente lo que hoy llamamos experiencia de usuario. Claro. Y que para eso, aunque yo fuera el único que sabía hacer esto y demás, no iba a poder trabajar si esto las empresas no lo conocían. Y para eso solo no iba a poder. Digamos, que rápidamente me di cuenta que necesitaba una comunidad y que además de mis motivos individuales, me interesaba que esto se desarrollara en Argentina como una disciplina, digamos. Yo había estado en contacto, digamos, con comunidades de programadores, de gente de computación, de ciencias de computación, y me encantaba, digamos, la riqueza del intercambio y demás. Entonces, empecé a hablar con Gonzalo Ausa, a él lo conocía desde muy chico, digamos, fuimos compañeros en Acción Católica, en la parroquia de San Benito. Él estudió comunicación social, pero hablábamos mucho sobre usabilidad y a él de entrada le encantó y le enganchó este tema, entonces compartíamos mucha información. Me acuerdo por el año 92, 93, por ahí, me lo presentó a Eduardo. Con Eduardo fuimos a hablar a la casa de Eduardo, a un PH que él tenía ahí en lo que ahora es Palermo Soho,
o Hollywood, no, Hollywood. Este, y todavía le llamábamos Palermo Viejo. Sí, bueno, hablamos un rato largo, nos quedamos toda una tarde hablando con Eduardo y vimos que, bueno, que la cosa era, digamos, era profunda, era reinteresante, sobre todo porque unía muchos temas distintos, ¿no? Además, como, bueno, ustedes ya lo conocen a Eduardo, él es de justamente vincular cosas, temas, gente y demás. Así que bueno, de entrada dijimos, bueno, tratemos de hacer algo. Eduardo ya había dado alguna charla, ¿no? Que yo no había ido, creo que Gonzalo sí. No me acuerdo por qué yo no me había enterado. Creo que había estado laburando afuera, bueno, había estado con Mendoza, me parece. Este, y bueno, la cuestión es que quedamos en contacto, bueno, la necesidad de hacer algo. Eh, Estoy tratando de hilar las fechas, pero en ese tiempo, año 2001, yo me fui a un congreso en Estados Unidos, en Seattle, de Human Computer Interaction, el SIGCAI, y volví como loco, bueno, que esto había que hacerlo en Argentina, y armamos una conferencia. Yo me estoy acordando. Cuando volví, todavía no pasaba nada acá. Después de ese congreso que yo fui a Estados Unidos, bueno, ahí en ese congreso yo dije, bueno, si yo me quiero dedicar a esto, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hablé con gente de allá, justo coincidió con una reunión de gente de toda Latinoamérica que se hizo dentro del Congreso. Ahí lo conocí a Carlos Escolari, por ejemplo, por ahí lo conocen de algunos libros que tiene, de hacer clic, intermediaciones y demás. Bueno, lo conocí a Carlos, me pareció un loco, un semiólogo que estaba haciendo su doctorado sobre de semiología sobre la teoría de Norman, ¿viste? Bueno, me acuerdo en Seattle con Carlos y con gente de México y de varios países, de charlar mucho, ¿viste? Bueno, cómo hacer esto para desarrollar en América Latina. Bueno, todos consideramos que lo que nos faltaba era formación. En Estados Unidos empezaba a haber algunas carreras, pero en realidad empezaba a haber contenidos en carreras de otras áreas, ¿no? Claro. Sobre todo en ciencia de computación, en ingeniería de sistemas, ¿no? Bien. Y ahí decidí, porque me lo recomendó una mexicana que había organizado ahí el congreso, el subcongreso latinoamericano, me dice, Enrique, tienes que venirte a Estados Unidos y estudiar un doctorado, para eso hay becas, y este, para comenzar tu carrera. Bueno, listo. Entonces, eso fue a principios del año 2001. Eh, Aquí, si bien habíamos tenido un auge de trabajo por el tema de la web, que había empezado hace poquitos años, eh, ya se venía la crisis del 2001 y muchas empresas, digamos, nos quedamos sin proyectos y demás. Yo todavía seguía trabajando en la empresa, pero cada vez me pagaba menos, empezó a pagarme en negro. Después directamente empezó a no pagarme, tipo, si no había proyecto no me pagaba, o sea, tipo freelance. Bueno. Claro. Y ante ese panorama, sí tenía dólares ahorrados, entonces empecé a todo el 2001, digamos, prácticamente, digamos, lo dediqué a prepararme para ir, ¿no? Estudiar inglés, preparar los papeles, preparar las carpetas, digamos, para presentarme en las universidades, buscar programas, todo eso, ¿no? Finalmente, de hecho, me acuerdo siempre que el 19 de diciembre, cuando se armó el despelote en Plaza de Mayo, yo estaba
en el microcentro yendo a Icana a buscar mi título traducido y sellado, y tuve que andar esquivando las oleadas de gas y demás, me acuerdo, de gas pimienta. Eh, Así que bueno, 2002, mediados del 2002, me fui a estudiar a Estados Unidos, a Maryland. La verdad que fue, ¿viste?, el sueño del pibe. Trabajé un tiempo en la Universidad de Maryland, estuve en el laboratorio de Human Computer Interaction fundado por Schneiderman, que yo tenía un libro de él acá. Bueno, la verdad que conocí gente muy, muy copada, trabajando en cosas muy, muy buenas. Pero bueno, la verdad es que era difícil, tenía beca por 2 años, la pude extender un año más, después se cortó esa beca porque a mi profesora que le daban el dinero se lo recortaron y ella se fue a otra universidad. Bueno, la cuestión es que después no conseguí más fondos y tuve que volverme, justo me faltaba una materia para terminar el máster, así que bueno, realmente una pena. Pero bueno, al día de hoy me duele porque con ese título de máster podría dar clases en posgrado y demás, así que y después no lo pude volver a hacer, porque bueno, ya volví, eso ya fue en el año 2005, volví a la Argentina y ya la verdad es que con la devaluación de nuestra moneda ya se hizo muy difícil poder acceder a todo lo que fuera de afuera. La verdad es que durante los años 90 yo accedí a un montón de cosas, eh, incluyendo estos viajes y el poder pagarme, porque más allá de que me daban la beca en Estados Unidos, tuve que pagarme el viaje, Claro. digamos, poner una casa, en fin, muchos gastos, ¿no? Eh, y ahora la verdad es que es prácticamente imposible. Igual ahora, como hay, digamos, tanta educación a distancia y demás, la verdad es que no sé si hoy en las mismas circunstancias no me iría a estudiar allá. Se puede hacer perfectamente desde acá. Justo con Eh, respecto a eso tengo acá unas preguntas del público. A ver, Leo Pará, Laudicina pregunta. Sí, perdón. pará. Termina. Que antes de eso, quería decir que cuando volví de Estados Unidos, de Ajá. estudiar, en el 2005, me entero, medio por casualidad, que organizan un día de la usabilidad, que lo organizaban en la Ajá. Universidad de Belgrano. Sí. Fui para ver, viste, a ver de qué se trata esto, a ver esta gente, viste, vamos a conocer a la gente. Bueno, y eran unos chicos, la verdad que con la mejor onda, pero que ellos no estaban muy interesados en usabilidad. Ajá. Nada más que había una, una chica de un grupo de amigos, de una empresa, que le interesaba el tema, este, pero hasta ahí nomás. Así que al año siguiente hablamos con ellos y demás, tomamos la posta Ajá. y organizamos algo ahí con Eduardo, con Gonzalo, bueno, ahí con Guillermo Hermel, porque ahí ya Guillermo y yo entramos a trabajar en despegar.com, haciendo, digamos, iniciando ahí el trabajo en usabilidad de Despegar. Eh, Gracias a que Despegar había puesto un aviso en el congreso había puesto el auspicio y había puesto un gran cartel diciendo, bueno, si sos experto en usabilidad, estamos buscando, necesitamos, bueno. Entonces nos presentamos y Guillermo y yo empezamos a trabajar en Despegar ahí el año 2005 o 2006. Y después de eso, a partir de ahí empezamos a hacer Día de la Usabilidad, después fue teniendo distintos nombres, Ujú. varios años, todos los primeros años fue auspiciado por Despegar. En eso, la verdad que reconozco también que la gente de Despegar, sobre todo Subirón, siempre tuvieron una visión muy clara de la importancia de usabilidad y experiencia de usuario para su negocio. Así que, de hecho, ahí pudimos hacer un proyecto muy fuerte, digamos, muy importante, digamos, que le cambió la cara a Despegar, Ujú. como, digamos, la cara de tanto la interfaz
como a la empresa, ¿no? La empresa, después de que implementamos los cambios de diseño y de tecnología, muchos cambios de tecnología surgieron a partir de demandas del equipo de UX, ¿no? Básicamente el tiempo de respuesta, ¿no? Porque había cosas que eran insostenibles, como, bueno, pones una búsqueda de por ejemplo, de un pasaje súper demandado, como no sé, como un Buenos Aires-Miami o un Buenos Aires-Madrid, y no podía ser que tardara 1 minuto, 2 minutos en darte la respuesta. Digamos, se te iba todo el mundo. Entonces, fue muy interesante ver cómo desde adentro, digamos, como ese dato nomás, si quieren, o sea, desde diseño no hay nada. Es decir, esta métrica no va, digamos, la gente se va, punto. No importa qué animación tan bonita le pongas en el medio, o qué le pongas en la tanda, como le llamamos nosotros, eso, este, eh, esa gráfica que aparecía en el medio, la gente se va porque se cansa de esperar. Bueno, eso implicó un cambio enorme de tecnología, de poner caché, de poner resultados preguardados, todo un laburo de programación, digamos, de tecnología propia para reducir el tiempo de respuesta, simplemente. Así que la verdad es que ese laburo fue muy interesante. Y en cuanto a comunidad que vos me preguntabas, a la par fue creciendo, digamos. Y en ese sentido, para mí siempre me quedó muy claro una cosa, que eso quería remarcarlo. La comunidad, yo siempre tuve muy claro, porque de entrada se habló de, bueno, ¿qué institución creamos, ¿no? En Argentina. Hacemos un capítulo de CAI, que era lo que había visto en Estados Unidos. Hacemos, no sé, un capítulo de UPA, o que ahora es UXPA, y después más tarde nos conocimos a los chicos de IXDA, bueno, a Santiago, a José, ¿no? A todos. Eh, y yo siempre vi muy claro esto. Primero hay que hacer una comunidad, primero hay que ser una comunidad. Después las reglas, las instituciones, los nombres, ¿no? Pero si no somos una comunidad fuerte, en el sentido de decir, somos un grupo de gente que se conoce, que trabaja juntos, que pone de lado intereses propios, ¿sí? Para el bien común. Eso es clave. O sea, eso para mí es una comunidad. Y eso es algo que yo lo había visto en otros ámbitos, ¿sí? Sobre todo en la iglesia, digamos, donde todo se construye a partir de comunidades que después tienen un nombre, tienen digamos, un loguito, una chapa y demás. Pero lo importante es crecer juntos, digamos, ¿no? En la facultad. Entonces, para mí eso siempre fue claro. Y cuando conocimos, de hecho, cuando organizamos un día de la usabilidad en la UCA, me acuerdo, que vinieron los chicos de IXDA y ahí nos conocimos y ahí nos planteamos la posibilidad del próximo año hacer algo juntos. Yo les dije, pero con todo gusto, o sea, hay que sumar fuerzas, somos tres gatos locos, no nos vamos a pelear, o sea, y cada uno puede tener una visión distinta, pero todo es enriquecedor, ¿no? Así que bueno, eso es lo que di toda esa vuelta para decir, bueno, desde lo profesional la cosa se iba dando porque iba teniendo espacios, porque ya tenía mi primer trabajo claramente donde mi tarjeta decía que me dedicaba a usabilidad, eso fue en Despegar, y por otro lado la comunidad iba creciendo y sobre todo necesitábamos lugar donde formarnos, ¿no? Claro. Donde poder discutir y demás, porque uno solo es muy difícil formarse, necesitas discutir, confrontar con el otro, ¿no? Así que bueno, ahora sí, veo que Dale. Buenísimo. Bueno, estamos bien. vamos a las preguntas. Sí, Dale. Tengo una de Juan Ortiz. No sé si lo conoces. Es un gran amigo nuestro. En tu experiencia y recorrido, sí, en menos tu mal. gran experiencia y recorrido, ¿podrás destacar el mejor aspecto de cada uno de los contextos donde aplicaste UX? Gobierno, salud, privado. Bueno, hablé ahí ya un poco de Despegar, como dije, el mejor aspecto. Creo que lo de Despegar fue interesante en el sentido de que fue un lindo desafío de decir, bueno, a ver, nuestra métrica es la conversión, ¿sí? Y así que ahí era
como muy claro qué es el objetivo que había que conseguir, ¿sí? Eh, Así que bueno, ahí fue interesante esto de, primero de ver por dónde se escapaba, ¿no? Todas las filtraciones que había eh, de parte de los usuarios que hacían que, por ejemplo, esto de lo del tiempo fuera o la exigencia, por ejemplo, al principio, eh, cuando yo llegué a despegar, a la tercera búsqueda que hacías, ya te exigía loguearte, porque les molestaba que los usaran como motor de búsqueda, ¿no? No, porque se buscan pasajes acá y después terminan comprándolos en, qué sé yo, en aerolíneas. Entonces, bueno, fue mucha negociación con la directiva de Despegar, de decir, bueno, mira, esto funciona así. O sea, la gente no va a loguearse para usar tu buscador, Claro. ¿no? Eh, Ofrecerles algo mejor, digamos, para algo mejor, sí, lo pueden comprar online en aerolíneas, pero por ejemplo, una de las aerolíneas siempre sufrió muchísimo el tema de su diseño, su tipo de respuesta. La experiencia de usuario de aerolíneas.com siempre fue bastante baja. En ese sentido, Despegar ofrecía esto, primero, la posibilidad de comparar precios, de tener facilidades de pago, porque ellos tienen, digamos, negociación de precios, etcétera, etcétera. Entonces esto fue muy interesante, por ejemplo, cuando venía Roberto Subirón a presenciar los test, ¿no? O sea, es el CEO de la empresa. Y cuando logramos que se sentara al lado, y me costó bastante tenerlo callado, ¿no? Si bien es un tipo muy callado, pero en los test me quería meter la cuchara todo el tiempo, ¿no? Decía, no, pero ¿cómo? ¿Viste? Porque, no sé, no veía un botón o y él se mandaba a hacer las preguntas, bueno, en fin, pero no importa. Por supuesto, preguntas sesgadas, ¿no? Tipo, ¿no te gustaría mejor que fuera así? Pum. Bueno, pero bueno, lo importante fue esto, ¿no? Que él vio el valor que le aportaba el equipo de UX a su negocio. Y así es como Despegar hoy creo que debe ser una de las empresas con un equipo de UX más grande, ¿no es cierto? Vos estás ahí. Sí, sí. No sé cuánta gente está trabajando hoy. Ahí. Bueno, ahora tenemos menos gente, pero estuvo trabajando más de 100 personas. Ahora tenemos Una locura. una reducción. Una locura. Una locura. Sí, Sí, sí. sí, sí. Eh, Bien. Después, a ver, Juancito, preguntita. En gobierno y en salud, algo que quieras Gobierno y comentar. salud. Gobierno. De gobierno, además me dicen, el desafío es destacar lo bueno, ¿no? Porque lo malo te sale así nomás, ¿no? Por supuesto. Lo bueno de cada contexto. Lo del gobierno es, encontré mucha gente con vocación de servicio en el gobierno. Por supuesto es la minoría, ¿no? Desgraciadamente la mayoría son ñoquis, desgraciadamente, ¿sí? Pero pero conocí gente acá en Mendoza, me acuerdo, gente en provincia de Buenos Aires, donde también trabajé ahí en Arba, que realmente le interesaba hacer un mejor trabajo. Encima, como siempre trabajé en las agencias de impositivas, ellos eran totalmente conscientes de que no eran muy populares, digamos, en que la gente odiaba interactuar con sus áreas y demás. Entonces, a ellos yo les decía, miren, la gente no quiere, lo último que quiere entrar es a la página de, no sé, ponerle de AFIP, ¿sí? Entonces por eso hay que hacerlo lo mejor posible, para que entre. Claro. ¿Entendés? En ARBA hice un estudio muy piola de medir el impacto que tiene la falta de usabilidad en la cantidad de intermediarios, ¿no? Por ejemplo, vi la cantidad de gente que trabaja de intermediario para crearte, no sé, para subirte a una declaración jurada cuando en realidad lo puede usar un contribuyente común. Claro. Eh,
y básicamente porque es difícil de usar, ¿no? En mi humilde opinión, toda esa gente podría hacer un mejor trabajo, que fuera, digamos, que le aporte más valor a la sociedad y demás. Y seguramente hasta ganaría más plata que siendo gestor de un sistema inusable. Digamos, ¿no? Es realmente una barrera artificial. Después, y bueno, y en salud, para mí, te diría que de todos los ámbitos donde he trabajado, es el que más me gustó, creo que es el que más relación tiene con esta vocación de servicio, ¿no? De hacer una herramienta que le sirva a alguien para hacer mejor su trabajo, y cuando su trabajo es brindar salud, es trabajar por la vida de los demás, eh, es genial, ¿no? Entonces, en ese sentido fue buenísimo trabajar con médicos y con enfermeras. Eh, Me encantó la parte de poder de tener a disposición, digamos, todo un hospital, que en ese sentido el hospital italiano también es ideal porque primero que tiene su propio departamento de sistemas, y dentro del departamento de sistemas un sector de UX, este, y con el mandato claro de que todos los sistemas que desarrolla internamente el hospital, hacerlos que cumplan mejor su objetivo en cuanto a experiencia de usuario, ¿no? Hacerlos más fáciles de usar, hacerlos más eficientes, más efectivos, ¿no? Bueno, eso es genial. Y el público que va desde pacientes en general, con lo cual es prácticamente toda la población, a médicos, enfermeras, no sé, los desafíos eran enormes, y esto de que cada nuevo proyecto implicaba meterse en un nuevo micromundo de entender cómo funciona, de entender cómo trabajan distintas especialidades y demás. Y, y en ese sentido, sentarse a hablar con los profesionales o con enfermos crónicos, por ejemplo, que son algo así como expertos en lo suyo, por ejemplo, no sé, diabéticos, o pacientes oncológicos, o este, con necesidades muy especiales, y fue la oportunidad de hacer investigación muy profunda, ¿no? De mucha entrevista y casi etnografía, ¿no? Y a la par, cosa que en ese sentido hicimos mucho con Juan y con Mariana, que todavía sigue en el hospital, fue la parte docente, ¿no? Porque también teníamos la misión de capacitar a desarrolladores, médicos, enfermeras que diseñan sistemas, ¿no? Claro. Entonces fue un gran desafío ese. Este, Así que bueno, no sé si te respondo ahí, Juan, a lo que planteabas, Buenísimo. pero bueno, sí, en cada ámbito tiene sus desafíos interesantes, y eso también es lindo de esta profesión, ¿no? Que uno se va cambiando el sombrero, depende para quién estés trabajando, ¿no? Buenísimo. Tengo otra de Leo Laudicina. ¿Qué cambios considerás que puede llegar a traer la nueva normalidad a lo digital? Bien, ya los estamos viendo, ¿no? O sea, en un par de meses mi esposa me decía, nos estamos volviendo todos expertos en todas las plataformas de videollamada. Por ejemplo, yo no tenía ni idea de Jitsi. Ujú. Eh, eh, y, y sí, y para varias comunidades hemos ido migrando de primero Zoom, Meet, Hangout, WhatsApp, en fin. WhatsApp, sí. Eh, Después, creo que, yo creo que, a ver, los cambios en diseño es difícil de anticipar, porque eso ya sabemos. O sea, en ese sentido yo soy muy cauto, y ya sabemos eh, que los diseños a veces no son tan fáciles de predecir, y que requieren mucha iteración, ¿sí? Iteración y test. Pero lo que sí me parece que va a haber un desarrollo es quizás
por ejemplo, concretamente en todo esto, en los entornos para videollamada, me parece que estaban todos muy cómodos en sus nichos. Ujú. No tenían mucha competencia entre ellos. Zoom era medio monopólico en algunos ámbitos, ¿no? Eh, Creo que por su solidez, sobre todo tecnológica, que de los que yo conozco me parece que es uno de los más estables. Eh, lo usamos bastante en la empresa. Eh, Así que me parece que va a empezar a haber necesariamente más competencia entre ellos, cosa que es buenísimo, porque la competencia va a ser, como se ha dado digamos, en muchos nichos, va a ser sobre todo esto, en solidez tecnológica, o sea, como se dice, en performance, o sea, que no se corte, que transmita bien, que se vea bien, que se escuche bien, pero también, y sobre todo esto, de que ahora sea un producto de uso masivo, va a haber fuertes cambios para aplanar las curvas de aprendizaje, para incluso por ahí generar nuevos features que están faltando, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, toda la parte de compartir y trabajar juntos, trabajar a distancia, todos se quedan cortos, como que tenés que usar siempre alguna cosa en el medio. Por ejemplo, no sé, compartís un documento colaborativo de Google Drive eh, y ves lo que está haciendo el otro, pero no puedes interactuar con el otro. Eh, Imagínense, por ejemplo, a mí me gustaría algo intermedio, como algo con Google Drive, podés trabajar juntos realmente colaborativamente, pero no te ves la cara y ni te podés hablar. Claro. Eh, entonces tenés como las cosas por separado. Ujú. Bien, podría haber un merge entre las dos cosas, ¿no? Una combinación. Me encantaría, por ejemplo, no sé, que Meet se encuentre con Google Drive y hacer algo en el medio. Eh, Digo no digo porque estrictamente lo tenga que hacer Google, sino lo digo para hacer gráfico del tipo de funcionalidades, ¿no? O sea, Google Drive para mí ha sido realmente la realización de años de sueños de trabajo colaborativo. Yo incluso fui a algún congreso se llama CSCW, la conferencia en Estados Unidos, de Computer Supportive Collaborative Work. Ajá. Y eh, todo lo que hoy es, lo que vimos a partir de Google Drive, digamos que lo vimos a partir de que empezó con Google Docs y demás, es lo que se vino diciendo por 20 años, digamos, de cómo debían funcionar las cosas. La, la gran diferencia es que ellos lo hicieron posible de una forma muy fácil de usar y efectiva, digamos, funciona. O sea, vos con un efecto casi inmediato que vos ves el cursor del otro moviéndose, las acciones del otro, bueno. Yo creo que tendría que haber un cambio en ese sentido. Zoom tiene algo parecido, por ejemplo, ahora tiene un pizarrón, bueno, pero bueno, me parece que algo por ahí. Así que, porque yo lo que veo es que la nueva, y otra cuestión que la nueva normalidad espero que traiga, sobre todo siendo padre de 5 niños en edad escolar, del jardín a la secundaria, es también un mayor avance en las plataformas educativas, que todas siguen siendo bastante flojas, complicadas, con un montón de features al dope que no sirven y que complican. Eh, y, eh, y, ni tanto los chicos ni los docentes saben usar, ¿no? Eh, También va a implicar un gran cambio de parte de los usuarios, es los colegios, por ejemplo, van a tener que, las escuelas, los colegios y las universidades van a tener que ponerse más las pilas en ofrecer un entorno coherente, digamos, ¿no? Les doy como un ejemplo el colegio de mi hija más grande, que está en la secundaria, está en primer año, eh,
dieron libertad y cada profesor usa la plataforma que quiere, ¿no? Entonces uno usa Google Classroom, otro usa Edmodo, otro usa una plataforma hecha acá en Mendoza que es malísima. Y todos usan WhatsApp para, bueno, con los más chicos es más, bueno, así que a mi hija le tuve que dar un curso acelerado de todo esto que tampoco conocía porque otro cambio importante va a ser el tema de la educación de tecnología. O sea, espero que de una vez por todas, yo tuve informática en la secundaria, totalmente al dope, totalmente. O sea, nos llevaban a un laboratorio y hacíamos un documentito, qué sé yo, o nos enseñaban algo de programación, de Basic. Todos mis compañeros estaban, yo me acuerdo, hasta el abanderado, la banderada, los escoltas y demás, todos venían a preguntarme a mí, porque yo era uno de los pocos que sabía programar, cómo hacerlo, porque estaban desesperados, porque no iban a poder aprobar la materia, porque no entendían programación. Siempre me acuerdo, un escolta que era súper inteligente y era muy bueno en matemática, era amigo mío, es amigo mío. Cuando el profesor empezó a enseñar programación, hizo, bueno, por ejemplo, qué sé yo, A igual a A más 1, ¿no? Para hacer un incremento, para incrementar. Lo primero que le dijo, eso no se puede. ¿Por qué? Y no, porque A no puede ser igual a A más 1. Él lo pensó como una ecuación. Bueno, Claro. a partir de ahí todo costaba. O sea, bueno. Y digo esta anécdota por decir, conozco muy poca gente realmente que haya aprendido algo útil en sus clases de computación, informática y demás en la escuela. Y eso realmente es patético. Es patético. Es más, que no conozco ningún docente que sepa bien informática, o sea, que sepa bien computación. Eso no puede ser. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Hacemos como que enseñamos y no se enseña. O sea, a mis hijos, por ejemplo, sus maestras, les mandan investigar en internet, no sé, la Revolución de Mayo, por decir el tema de hoy, ¿no? Y yo lo primero que les digo, y te dijeron dónde tenés que investigar, cómo tenés que investigar, ¿te enseñaron a investigar? No, nada. O sea, para ellos investigar es meter en Google Revolución de Mayo. Y te enseñaron a distinguir un sitio confiable de uno que no lo es, te dieron referencias, te dieron alguna orientación de, bueno, qué sitios conviene. Y yo les digo, por supuesto, cuando mis hijos no les gusta mucho que yo les diga este planteo, pero yo se los digo porque, está bien, yo seré un plomo, pero a mí me parece que eso va a ser valioso para ellos, tenemos una biblioteca bastante grande que hemos conseguido, sobre todo de amigos que nos han ido donando, de libros, ¿entendés? Manuales. Entonces yo digo, primero que nada, busca en el manual, busco, ¿viste? Sobre todo para buscar contenido de acuerdo a su edad y su conocimiento. Si no lo encontrás en el libro, ahí vamos a ir a internet y me pongo con ellos y busco. Wikipedia, digamos, es el último recurso, porque les tengo que traducir, sobre todo, ¿no? Entonces, para mí el cambio importante va a ser, sobre todo creo que en el ámbito educativo, porque además está siendo el más afectado. En el campo comercial, a ver, lo que va a pasar es que el e-commerce va a pasar a ser lo normal, y eso a nosotros no creo que nos cambie mucho la forma de hacer trabajo, sino que sí que va a haber más trabajo. No sé quién nos va a pagar, porque están todos en la lona, pero bueno. Pero bueno, en ese sentido va a haber mucho más laburo, porque todo el mundo lo va a necesitar. Ahora, en los campos donde sí me parece que va a haber cambios en el sentido de que va a haber que crear algo diferente, es esto, en tema de videollamada, y tanto en el diseño como en la capacitación de la gente y en acostumbrarse a hacer esto, ¿no?
Pues yo, desde que llegué a Mendoza, que es mi rutina diaria, digamos, el tema de las reuniones, así que me reacostumbré, pero me costó al principio, ¿no? O sea, estresa más, te cansa, cuesta concentrarse. Eh, pero a nivel diseño, yo creo que va a haber mucho trabajo en esto, en plataformas de videollamada y en educación. Espero que a partir de esto haya más inversión en plataformas educativas, en contenidos educativos de calidad en todos los niveles, ¿no? De jardín a nivel universitario. Así que bueno, voy a Buenísimo. hacer un poco más corta la respuesta porque si cada Dale, pregunta... tengo dos más y ya terminamos. Mati Giovenali dice, todos los referentes que hicieron UX Talks, las ediciones anteriores de estas charlas, coinciden y cuentan sobre su acercamiento a la profesión mediante libros. Muy distinto a hoy, dice. ¿Cómo es tu inserción en los equipos de trabajo en donde las nuevas generaciones que se inician en la profesión pueden encontrarse con un espacio UX muy pequeño ante un entorno muy establecido? Un entorno de UX muy pequeño. A ver, léeme la última parte, por Sí. favor, ¿Cómo, o está en el cómo chat es tu acá. inserción en los equipos de Sí, trabajo en donde las nuevas generaciones que se inician en la sí, profesión pueden encontrarse en un espacio UX muy pequeño ante un entorno muy establecido? Pone. bien. El entorno establecido supongo que se refiere a que ahora, digamos, el entorno de UX está más o menos establecido y pequeño en el sentido que por ahí poco lugar para crecer, no sé. No sé muy bien a qué se refiere ahí. Bueno, mejor, Mati, si podés... Primero el tema de la inserción con las nuevas generaciones. Y bueno, mira, yo mismo dejé un poco de leer libros, ¿no? O sea, obviamente de las cosas nuevas me entero mucho más por blogs, por videos, eh, que por libros. Además, porque de los libros nuevos, te diría que son muy pocos los que plantean novedades. ¿Mm? Son muy pocos. De hecho, por ejemplo, he buscado bastante sobre UX para salud y he encontrado muy poco. Lo que encontré era un poco divague, qué sé yo. Bueno, y sobre metodologías, bueno, las metodologías nuevas, sí, digamos, digamos, Design Sprint, obviamente Design Thinking, digamos, todo eso sí, porque esos son metodologías nuevas. Pero todo lo anterior, digamos, los libros para mí siguen siendo válidos. Lo que sí es cierto es que, y en eso yo comparto, eh, hoy por ahí es mucho más dinámico ver algunas cosas digamos, en digital. De hecho, yo hace rato que estoy leyendo libros digitales de todo, digamos, de todo tipo, no solo de la profesión. Y lo que sí noto, o sea, más allá del soporte, eh, que hoy el problema no es soporte, hoy medios nos sobran, hoy no sobran medios. O sea, encima, contenido gratuito online hay a patadas. Por ahí, la dificultad es que teníamos antes, o sea, antes teníamos que comprar un libro en Amazon porque no había otra forma de conseguirlo. Eh, bien. Eh, Hoy para mí son re importantes los cursos online. Por ejemplo, para mí una de las mejores inversiones es suscribirse a, por ejemplo, a Interaction Design Foundation, que tiene material excelente y la verdad que por el precio que cobran es poco. Eh, en la empresa, viste, lo contrataron y lo tenemos accesible para todos los miembros de UX. Eh, o bueno, ahora engloban lo de Acámica y demás. Claro. Este, así que para mí que es, digamos, además al ser más interactivo, en el sentido de que interactúas con otras personas, está buenísimo. Y con los chicos más jóvenes, yo lo que les insisto es en leer, ¿no? Por supuesto que, digamos,
que me siento un viejo y se me viene a la imagen, ¿vieron la película Cars? El Jeep, Sí. diciéndole, no, perdón, la combi Volkswagen diciéndole al Jeep, respeta los clásicos, ¿no? Cuando le ponen el himno versión Jimi Hendrix. Bueno, hay que respetar a los clásicos, chicos. O sea, por eso, de todos los libros que tengo, quise traer estos dos, ¿no? Que son los papás, Nielsen y Norman, digamos, por algo se asociaron y demás. Ahora, vos lees esos libros, sobre todo los nuevos libros de Nielsen a mí no me gustaron. Me parecieron, comparado con es como un folleto, no te dice nada. Muchas pantallas muy lindas. Bueno, no tiene colorcitos, tiene pantallas muy básicas, pero fíjense, ¿qué es eso? ¿Una barra de progreso? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí. Dibujada, ni siquiera ni siquiera es una captura de pantalla que el tipo pone, porque el tipo ahí propone, dice, ¿alguna vez escucharon hablar el tema de tiempo de respuesta y demás? Bueno, o sea, a ver, es un lujo. Tenés todas las heurísticas de la evaluación heurística explicadas, donde, por ejemplo, feedback son 2 páginas. Y donde tenés la explicación de System Fe, 3 páginas. Está todo. O sea, después, por supuesto, lo tenés digerido en sus artículos, ¿no? Si vas al viejo Alertbox, que debe haber sido una de las primeras cosas que yo me suscribí, que recibía por mail en los años 90, ahora es buenísimo, porque además tenés videos, no solo escribe él, escribe toda gente del equipo de Nielsen Norman, no hace falta que pagues los reportes de ellos, bueno, pero el libro de él realmente para mí fue la base, o sea, él me hizo el clic y decir, cuando estás en una situación de trabajo y decís, che, ¿qué está pasando? Mira, tenemos acá, me acuerdo en el hospital italiano, una consulta a la base de datos, claro, tengo que buscar millones de registros, me va a llevar 3 meses. Un problema que tengo es que, no sé, los usuarios me hacen clic varias veces en el botón buscar porque creen que no pasó nada cuando apretaron. Bueno, digo, ¿no puedes hacer que dure menos, ¿no? Como habíamos hecho en Despegar. Y no. Bueno, por lo menos mientras en los 3 meses que vas a laburar, mejorando, no sé, poniendo índices. En ese sentido, a mí también la facultad. Otra cosa consejo para jóvenes. A mí haber estudiado sistemas en la facultad me dio un poder de razonamiento y de diálogo con los desarrolladores que me da una ventaja. Por ejemplo, en ese sentido, con Juan y con Mariana en el hospital nos complementábamos mucho, ¿no? Porque ellos son diseñadores de carrera. En cambio, yo soy programador de carrera. Entonces, yo, por ejemplo, a ver, tiempo de respuesta. Un programador te dice, no, no puede tardar menos, porque son millones de registros. A lo cual yo le digo, ¿y qué índice tenés? El índice, digamos, ¿cómo estás buscando? ¿Por qué estás buscando? Al mostrarme el query, ¿no? Que es la sentencia SQL, y es un choclo así, donde hace joins de 5 tablas, hace joins que no son por el índice. O sea, a ver, perdón que los aburra con algo técnico, pero es como que vos llevas el auto al taller, el mecánico te dice, y te digo, mire, el auto, qué sé yo, en quinta no me da más de 90, ¿no? Y el auto es relativamente nuevo y tiene un buen motor. Y bueno, pero es lo que da. Y vos decís, no puede ser que no dé más de 90, porque es un auto de, no sé, tanto, ¿entendés? Este auto como mínimo tiene que dar 150. Entonces, algo está fallando en el auto. Yo no sé mecánica, los tipos que saben mecánica, o las mujeres que saben mecánica, van y le dicen al mecánico, ¿revisaste esto? ¿Revisaste el otro? Bueno, yo como ex programador o como programador devenido en especialista en experiencia de usuario, puedo hablar con un desarrollador y decirle,
revisar los queries, revisar los índices, y además, en esos 3 meses que te va a llevar revisar todo eso, deshabilita el botón y pone un mensaje de que va a tardar tanto tiempo. Así calmas la ansiedad de la gente. Porque también lo que aprendí, ya fuera, o sea, después, fue psicología humana, de entender que hay cosas, así como las máquinas tienen sus limitaciones, las personas tenemos nuestras limitaciones, y nuestro laburo consiste en combinar las dos cosas, ¿entendés? Jugar con los límites, dentro de los límites, dentro del marco de referencia, que te da la computación, lo que es computable. Me acuerdo de esas de las primeras cosas que aprendí en la facultad, qué es computable y qué no, qué es lo que te permite la tecnología o no, y qué es cognoscible, qué es perceptible, ¿no? Cómo funciona la psicología humana. Así que, digamos, la formación básica académica que está orientada sirve. Porque, digamos, que está orientada en el sentido de que tiene un buen fundamento, está basada realmente en ciencia, y por otro lado, está orientada hacia una finalidad práctica, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la psicología cognitiva a mí también me cambió totalmente el panorama. Desde el primer momento que yo les conté esta dificultad que tenían mis usuarios de AFIP y demás, un montón de cosas me los explicó la psicología cognitiva, ¿no? Buenísimo. Ya para ir cerrando, te voy a pedir ahí que me revivas esos dos libros que nos recomendaste y si tenés algún otro. Sí. Sí, tengo algo más para recomendar también para adelante, porque la pregunta que me hicieron bueno, estos que revivas en el sentido que los muestre. Claro, ¿cuál es en la psicología de los objetos cotidianos? Ok. Psicología de objetos cotidianos de Norman. Esta es la edición vieja, las ediciones posteriores se llamaron El diseño de los objetos cotidianos. Ah, ok. La edición nueva está muy buena porque está ampliada a aplicaciones móviles, autos, bueno. Bien, y esta, que es Usability Engineering, esta es más metodológica y esta es más práctica todavía. Digamos, la psicología de objetos cotidianos todavía es un poco teórica, pero está bueno para entender mecanismos, ¿no? Entender por qué pasan algunas cosas, por qué algunos fallos y el por qué también de algunas buenas prácticas, ¿no? Digamos, por qué es importante el feedback, por ejemplo, ¿no? Bien, y para el futuro, tenemos una nueva normalidad que por ahí no es tan evidente como la que planteó el coronavirus, en el sentido de que no ha surgido así de un día para el otro, sino que ha surgido durante años, pero cada vez es más fuerte sus efectos, sus impactos, es más patente, que es el tema en el cual el coronavirus para mí es una cerecita arriba del postre, pero que va sobre todo esto, que es la cuestión de los problemas sociales y ecológicos, ¿sí? Y en ese sentido, desde hace varios años que hablamos con Eduardo Merkovich, lo ha planteado, y con otros colegas en la comunidad hemos ido hablando de diseño sustentable y demás. En ese sentido, para mí, cada vez lo hemos venido charlando, pero sigue siendo algo como difuso o algo de buenas intenciones y demás. Pero en ese sentido, quiero poder tener el tiempo para poder escribir algo más de esto y que tenga, que les sirva un poco más, pero quiero aprovechar un ratito para comentar esto. Hay algunas cosas básicas, que es el tema de usabilidad, accesibilidad, digamos, como fundamento para poder, digamos, como su fundamento, perdón, básico para que la tecnología
llegue a toda la gente. Y por otro lado está el tema de para qué y cómo hacemos tecnología, ¿no? Y en ese sentido, aunque les parezca por ahí un poco extraño, o por ahí para otros no tanto, el otro libro que les voy a recomendar es este. No sé si alcanzan a ver. Está escrito por un tal Francisco, no pone el apellido, y el libro se llama Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Es la encíclica del Papa que sacó sobre, en general se le llama la encíclica sobre medio ambiente, o sea, sobre ambiente, pero en realidad leyéndola descubrí algunas cosas muy interesantes. Él lo que plantea es que el problema que hoy emerge, ¿no?, como un problema ambiental, en el fondo es un problema social. Entonces hay necesidades económicas, sociales y ambientales que hay que tener en cuenta, y hace un llamado muy claro hacia todos los que trabajamos por la creación de nuevas formas, ¿sí? Por la creación de nueva tecnología, por la creación de nuevos medios. Y él nos llama a todos a que, usando nuestro conocimiento, los pongamos al servicio de crear un nuevo mundo, ¿no?, que esté al servicio de las personas, sobre todo de los más necesitados, sobre todo de los pobres, y que también esté al servicio del planeta. Y en ese sentido me parece que tenemos mucho para hacer. Él lo plantea, él por supuesto que toma una base religiosa, ¿no? Él lo plantea en el sentido de que, digamos, ¿por qué él como papa, digamos, por qué la iglesia se ocupa de esto? Y él plantea dos puntas. Primero, que la iglesia siempre ha hablado o ha tratado de orientar el trabajo de los cristianos y de toda la gente de buena voluntad por el cuidado de los más necesitados, de los pobres. Y por otro lado, en este contexto en el que vivimos de crisis ecológica, en el cuidado de la casa común, o sea, del planeta, que eso implica el cuidado, o sea, él plantea algo que me parece muy interesante, es que plantea como bien común, ¿sí?, no solo el bienestar de las personas, sino un bien común es la atmósfera, por ejemplo, la calidad del aire. Un bien común es la calidad del agua, la calidad del suelo, la calidad de los alimentos, todo eso. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver con diseño centrado en el usuario, con experiencia de usuario? Bueno, justamente como experiencia de usuario ha ido cubriendo cada vez más ámbitos hasta exceder la tecnología digital, y llegar, por ejemplo, al tema de diseño de servicios. Y además, como la tecnología digital cada vez cubre más áreas, por ejemplo, hoy, piensen qué loco, o sea, la cantidad de horas que la mayor parte de la población humana se pasa con un celular en la mano. Yo me acuerdo del año 2000, 2001, o 2002 por ahí, que se hablaba de cuál sería el dispositivo móvil del futuro, ¿sí?, y que prácticamente se hablaba de esto, ¿no?, porque era una interfaz táctil y demás. Eh, eh, Se planteaba teóricamente, porque todavía está en investigación, ha tenido tanto éxito que incluso ahora tenemos que volver un poco para atrás y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no se pase todo el día con un celular en la mano? Bien. O los chicos, ¿no? ¿Cómo ponemos límites? Para los padres es un gran desafío, y se los recontra seguro, cómo hacer para que, digamos, para que los chicos aprendan a hacer un buen uso. Y bueno, es muy fácil enviciarse, ¿no? Bueno, o sea, ahora tenemos en nuestras manos una responsabilidad muy grande, tanto por el bienestar de la gente que puede comer, pero que está enviciada con la tecnología, la gente que no tiene por ahí
todos los medios posibles y que la tecnología podría servirles para salir, digamos, para desarrollarse humanamente, económicamente, socialmente, ¿no? Y por otro lado, en la parte ambiental, para hacer un mejor uso de los recursos. O sea, todos esos desafíos enormes, y en el medio de esto, por si fuera poco, o sea, todo esto, este fue el del año 2014, este libro, digo, la Carta de Laudato Si, encima ahora de todo eso tenemos, y no es casual, para mí absolutamente no es para nada casual, tenemos esta pandemia, ¿no? Que para mí es una gran oportunidad, porque es un tiempo que tenemos para adaptarnos, es también un llamado de atención y, digamos, muy fuerte, porque ¿qué pasa? Los problemas ambientales, sociales y demás, es muy fácil dejarse estar. Es muy fácil, porque es muy fácil acostumbrarse. Y nos hemos venido haciendo, hemos ido mirando para otro lado desde hace muchos años. Les doy un ejemplo muy, muy concreto, aquí en Mendoza. Yo, justamente con mi profesor, con Hugo Rickeburg, además de enseñarme computación y demás, fue guía de montaña de un grupo de compañeros míos y demás, y escalamos acá varias montañas acá en Mendoza. Cuando veníamos en enero, había muchos más glaciares que lo que se ve hoy. Este año, digamos, en la parte del frente de la cordillera que se ve desde la ciudad, hay un solo glaciar visible. Todos los demás no son visibles, capaz que queda hielo mezclado con tierra, entonces se ve todo gris. Pero cuando veníamos podías reconocer los cerros por la forma de los glaciares que tenían, hoy no. O sea, hay glaciares y estoy hablando de 30 años, ¿sí? Bueno, Mendoza, además, bueno, qué pintoresco, bueno, antes subías una montaña, había nieve o no había nieve. No, pará. El año pasado Mendoza tuvo el 30% menos de agua que el promedio anual. Si ustedes, los que hayan venido, digamos, por Mendoza, por San Juan, por todas las provincias del oeste, son provincias que viven del agua, o sea, viven de la nieve que cae en la montaña, ¿sí? Porque la lluvia es prácticamente nula, y si no nieva, no se derrite agua que venga por el río, ¿no? De hecho, tuvieron que reducir la cantidad de riego, con lo cual este año muchos cultivos deben haber quedado sin agua y mucha gente ha tenido poca agua. Nosotros, donde vivimos en una zona rural, durante el verano tuvimos muchísima escasez de agua. O sea, durante el día prácticamente no salía agua por la canilla. Eso en otros países, por ejemplo Jordania, lo vienen viviendo hace años, y tienen una conciencia de cuidado del agua enorme. Recién este año, o hace pocos meses, nos instalaron un medidor de agua a nosotros. Hasta el momento teníamos agua sin medir. Digo esto para traer qué consecuencias puede tener esto, qué relación tiene esto con UX. Imagínense si pudiéramos tener un control del agua que consume cada casa en Mendoza, ¿sí? En el sentido de poder o que yo pueda medir cuánta agua estoy consumiendo por día, ¿sí? Así como podría medir la energía eléctrica y el gas que consumo. ¿Por qué? Para tener feedback. Tenemos nuestro sistema de uso de los recursos naturales, tenemos un sistema sin feedback, con lo cual creemos que son recursos infinitos, ilimitados, cuando no lo son. Bueno, se está haciendo muy tarde, pero digamos, estoy diciendo todo esto para decir por qué mi recomendación, digamos, para el futuro va a un libro que también apunta a temas fundamentales y que por ahí no tiene una relación directa con UX, pero sí es un llamado muy concreto hacia futuro de lo que tenemos que hacer, y tenemos que ocuparnos de esos temas. Hay mucho por hacer, por ejemplo, con datos abiertos, hay mucho por hacer visibles los problemas,
que, como les digo, con el coronavirus hizo visibles un montón de problemas, pero los problemas ya existían. Así que bueno, pero es tardísimo, lo corto acá porque si no me van a matar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Justo Edu también habló de esto. Bien. Así que qué bueno. sí, ya yo te sé. agradezco de parte de todo el equipo de Ixta La Plata. Sí, ahora te vamos a saludar todos juntos. Así que Bueno, nada, te consideramos un referente en la disciplina, por eso estás acá y te hicimos estas preguntas y bueno, espero que pronto bueno. también nos veamos para tomarnos un vinito o si no para tener Eso, seguro, otra llamada. seguro. Gracias, Bueno, Enrique. muchas Hasta gracias, luego. Hippie. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias.